Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento del día que me estén viendo, cómo están. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. A los que son nuevos, agradecerles por darme una oportunidad. Si les gusta la temática que se trata, los invito a que se suscriban. Los que ya me acompañan desde hace un tiempo, les agradezco un montón que sigan acá y que me sigan apoyando. La verdad se los agradezco con todo el corazón. A quienes son nuevos, bueno, eso, les invito a suscribirse. Les pido disculpas si mi voz se escucha un poquito extraña y si en algún momento empiezo a toser también. Espero evitar esas situaciones, pero bueno, si llega a pasar, les pido disculpas. Como pueden ver, en el video de hoy vamos a hablar un poquito sobre la ansiedad, sí, vamos a charlar un poco. Yo les voy a presentar un poco de información que he recaudado por ahí. Pero por supuesto, si alguien conoce el tema, lo he dicho muchas veces, yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra, solamente soy una persona que le gusta la psicología y le gusta investigar sobre este tipo de temas. Y bueno, dar un poquito de mi granito de arena por si alguien se siente identificado, para que acuda a un centro de salud, ¿sí? Que acuda a un médico o a un profesional de la salud mental. Sería lo mejor, y acá quiero ayudarlos un poquito a poder identificar algunas cosas, algunos síntomas que podemos sentir, que sí, que los tenemos relacionados, en este caso a la ansiedad. Y bueno, si es así, acudir a un profesional de la salud. Obviamente que si hablamos de ansiedad, primero que nada tenemos que definir la ansiedad. ¿Por qué voy a trabajar la ansiedad? Bueno, porque la ansiedad afecta a muchas personas, pero poco se habla de ella, ¿sí? Se habla muy poco de ella. Y esto es así porque a pesar de que estamos en el siglo XXI, en el año 2023, y que por suerte se está trabajando más sobre la salud mental, todavía es algo que no se está trabajando en profundidad. ¿A qué me refiero con esto? A que nos preocupa muchas veces temas físicos y acudimos al médico cuando sentimos un problema físico. Si nos sentimos mal, estamos, no sé, engripados, nos duele la garganta, nos sentimos mal del estómago, nos duele mucho la cabeza. Por eso acudimos a un médico. Pero por tener algún síntoma de una enfermedad mental, no lo hacemos, porque creemos que vamos a poderlo solucionar nosotros, y ojalá así sea. Pero no es así. Muchas veces necesitamos acudir a un médico, porque también mucho de lo físico que sentimos son somatizaciones de enfermedades mentales. Y hasta que no acabemos de raíz, digamos, con eso que nos está afectando, van a seguir surgiendo enfermedades físicas. Y esto es así porque la forma de somatizar el cuerpo todo lo que nos está afectando del estrés y que no lo estamos trabajando. Por eso me gusta hacer hincapié muchísimo en el tema de acudir a un profesional de la salud mental. Así como acudimos a un profesional de la salud cuando sentimos algo físico, bueno, a un profesional de la salud mental es muy importante acudir, porque muchas de las cosas que sentimos son provocadas por algo mental. Y no es porque sea mental más fácil de solucionar. Esto nos puede traer consecuencias muy importantes en nuestra salud física, y graves. Y a veces no prestamos atención a que eso puede llegar a ocurrir si no estamos trabajando de forma correcta lo mental. Así que bueno, por eso quiero dar mi granito de arena para que sigamos como tratando un poquito más lo mental, digamos, para ayudar a incentivar a acudir a un médico cuando nos sentimos mal, y tratar de, bueno, obviamente pensar de forma más optimista y positiva para que estas enfermedades mentales las vayamos eliminando de nuestro sistema, digamos, ¿sí? Acá les traje una definición, pero ahora les voy a mencionar otra también sobre qué es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Por lo tanto, no sabes si realmente existirá, pero la vives como real. Además, generalmente la ansiedad proyecta escenarios catastróficos o las peores opciones, no porque sean las más posibles, sino por ser las peores, ¿sí? A veces se dice, bueno, la ansiedad es exceso de futuro. Digamos que sí, que no está errado decirlo de esa manera, porque sí es la preocupación por algo que va a pasar. Obviamente no es algo que haya pasado, ahí estamos hablando de otro tipo de enfermedades, cuando tenemos un exceso de pasado, que seguramente más adelante lo vamos a tratar. Pero la ansiedad también nos provoca ese tipo de problemas, ¿sí? Básicamente a veces cuando hablamos de exceso del pasado, cosas que nos han curado del pasado, se habla de depresión.
Lo que poco se habla es que a veces la ansiedad, ese exceso de futuro, también puede llevar a la enfermedad de depresión. Y esto es así porque a veces el no saber qué hacer con lo que está ocurriendo en nuestra mente, en esa preocupación excesiva por algo que va a ocurrir, nos deprime, nos hace sentir mal y también puede provocar depresión. Entonces, la ansiedad por sí sola no es solo un trastorno negativo, sino que también ocasiona otros tipos de trastornos que son muy importantes de trabajar. Así que bueno, por esto es que quiero que hablemos un poquito de la ansiedad, ¿sí? Si hablamos de qué es la ansiedad según la Organización Mundial de la Salud, en una revista médica plantearon que la ansiedad se define como un trastorno a la salud mental que provoca nerviosismo excesivo, miedo, aprensión y preocupación, emociones que alteran la forma en la que las personas se comportan y procesan sus emociones. Además, causan síntomas físicos, ¿sí? Lo que hablábamos recién del tema, que muchas veces lo físico es provocado por algo mental, ¿sí? Acá voy a presentar, varias listas de síntomas, ¿sí? Signos y síntomas que están relacionados con la ansiedad, que a veces, podemos escucharlos y decir como, con razón, yo me sentía de tal manera, era ansiedad. Sí, la idea es esa, hay muchos más síntomas, por eso lo mejor es acudir a un médico. Pero yo acá les traje una lista y ahora les voy a presentar otra también, con más signos, ¿sí? Pero la taquicardia, la sudoración excesiva, sensación de cansancio, aprensión mental, tensión física, desesperación, nerviosismo, dudas de tus capacidades, ganas de salir corriendo, son algunos de esos síntomas de la ansiedad, ¿sí? Tenemos más, tenemos como otros signos: sensación de nerviosismo y agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, a lo que llamamos hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. ¿Sí? Algunas se repiten de la lista anterior. Me acabo de dar cuenta, disculpen. Pero sí, son signos y síntomas de la ansiedad. Estos son los más comunes, pero obviamente hay muchísimos más. Sí, incluso, sentir a veces dolores de cabeza que no le encontramos una causa aparente. Muchas veces es provocado por un estrés excesivo y a veces podemos decir, me duele la cabeza porque he estado estresado, pero cuando ese estrés es persistente, el dolor de cabeza también es persistente, y porque no estamos trabajando con la causa de ese problema, ¿sí? Estamos identificando debe ser por estrés, listo. ¿Yo qué hago con ese estrés? ¿Cómo lo elimino de mi sistema? Eso es lo importante. Pero como pueden ver, acá hay una lista bastante interesante. Padecer problemas gastrointestinales. Antes se decía que el cerebro estaba en nuestro aparato digestivo, ¿sí? O en nuestra zona abdominal, porque muchas veces se siente el abdomen enseguida, o decimos, me duele muchísimo el estómago cuando estamos nerviosos ante algo, y es porque hay muchas ramificaciones nerviosas, ¿sí? Y por supuesto que lo que afecta de alguna forma a nuestro sistema nervioso va a afectar nuestro aparato digestivo, porque hay muchos nervios, ¿sí? Muchas neuronas en esa zona. La ansiedad es un trastorno, como se acaba de mencionar, pero no hay un tipo de ansiedad. Hay muchos, hay variados tipos de ansiedad. Y acá, quiero nombrarles algunos y poder identificar las características de cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar la agorafobia, que es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, y a menudo intentas evitarlos. Puede pasar como algo tan simple como ir a un supermercado donde sabemos que va a haber muchas personas, y ese pánico a cruzarte con todas esas personas lleva a tener ansiedad y
bueno, el no saber qué va a suceder en ese lugar, si alguien me va a mirar raro, si alguien le va a llamar la atención la ropa que llevo puesta, si alguien me va a hablar de algo que yo no quiero escuchar. Bueno, muchas cosas pueden provocar distintos escenarios en nuestra mente con una simple actividad como ir al supermercado, que para muchos es como, ay, yo voy todos los días. Bueno, pero a alguien eso le puede afectar y tenemos que sentir empatía y entender que a alguien le puede estar haciendo mal ese tipo de situaciones. Y lo mejor es, bueno, si yo conozco a alguien que le teme a ir a espacios o eventos donde está bastante concurrido, lo mejor es ayudarlo y hacerlo ver que lo mejor es acudir a un médico, porque no es una situación normal o neurotípica, sino que está siendo afectada por algo y lo mejor es tratarla. No decirle, bueno, no vayas más al supermercado si te sientes mal. No, lo mejor esa no es la solución, sino la solución es tratar el problema, ¿sí? Otro tipo de ansiedad es el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad. Incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud físico. Acá sí hay un problema de salud físico y el escenario de cómo se va a solucionar ese problema generalmente es bastante catastrófico. Se piensa de la peor manera, o a veces incluso se piensa que esa enfermedad es más grave de lo que es, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos otro tipo de trastorno de ansiedad, que es el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistentes y excesivas por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente. A menudo sucede junto con otros trastornos de ansiedad o con la depresión. Acá se nombra la depresión que habíamos mencionado en un principio, porque la ansiedad puede llevar a depresión, y con la ansiedad generalizada es algo bastante recurrente, lamentablemente. Sucede que, bueno, son preocupaciones persistentes, como mencionan ahí, y excesivas por actividades o eventos, ¿sí? Actividades, bueno, que vayamos a hacer con otras personas, o ir a un evento, o algo, como se menciona ahí, tan simple como situaciones comunes de rutina. Y ahí está el tema de la ansiedad generalizada, que se puede activar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En cualquier situación. Puede ser algo tan común como preparar una comida e invitar familiares, por ejemplo, y sentir que esa comida no te va a salir bien o que le va a provocar una enfermedad a otra persona porque, no sé, los ingredientes no estás segura, o seguro que los ingredientes que utilizaste no le vayan a provocar una alergia o algo. Preocupaciones tan simples como, bueno, quiero invitar a alguien a comer y empiezas, ahí los ingredientes, y si no le gusta, y si no me dice que no le gusta por no hacerme sentir mal, o si le hace mal y después no me cuenta y no lo preparé de la forma más adecuada. O vas a cocinar directamente y sientes y si no tengo todos los ingredientes, y si voy a cocinar pero llueve y después qué hago, qué como, no sé. Puede relacionarse con un montón de cosas, ¿sí? Bueno, creo que estaba hablando de que hay situaciones comunes que pueden llegar a provocar ansiedad. Tan simple como, bueno, salir a la calle y tener miedo de encontrarte con alguien que no quieres ver, obviamente. O tener miedo de encontrarte con alguien que sí, que te gustaría ver, pero que no quieres que te haga una pregunta sobre algún tema que te preocupa. Sentir ay, voy a salir y estoy segura que me voy a cruzar con X persona, o seguro que me va a preguntar sobre tal cosa y yo no quiero hablar de eso, o no sé, me va a preguntar sobre el trabajo y yo no quiero hablar del trabajo. No sé, puede ser cualquier situación común, la verdad. O sea, la ansiedad generalizada se puede deber a muchísimas cosas. Acá los factores de riesgo hay muchos, y incluso hay personas que tienen ansiedad generalizada. Pueden haber dos personas con ansiedad generalizada y las cosas que le afectan son diferentes, pero son varias, y suelen ser, bueno, cosas así como actividades más complejas o actividades que no se suelen hacer a diario,
como pueden ser actividades que sí que se hacen a diario, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Que despierte. Es mejor, saber cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son esas situaciones que realmente te afectan o te sientes más inseguro y te provocan ese estrés, ¿sí? Acá, les traje como un muñequito que dice: mi nombre es trastorno de ansiedad generalizada. Mis síntomas pueden incluir estar fácilmente irritable, temblor, sensación de nerviosismo, náuseas o diarrea, tener dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de estómago o dolores inexplicables, preocuparse mucho por las cosas cotidianas, sudar mucho, sentirse mareado o sin aliento, tener dificultad para concentrarse, la mente se queda en blanco. Acá está muy afectado también por el tema del hipocampo, así que se nos eleva el nivel de cortisol, se acerca el hipocampo, que es donde se encuentra como nuestra memoria, o por lo menos la memoria más inmediata, lo que recordamos más inmediato, y al afectarse nuestro hipocampo por todo lo que tiene que ver con la hormona del cortisol, el quedarse en blanco, olvidarse de lo que se está diciendo o equivocarse es bastante recurrente, y eso también provoca cierto nerviosismo, por supuesto. Dificultad para controlar los sentimientos de preocupación, sentirse fácilmente cansado o cansado todo el tiempo, tener problemas para quedarse o permanecer dormido, ¿sí? Muchas veces se sufre de insomnio al tener ansiedad generalizada, sentirse inquieto, herido o nervioso. Si bien ya les había presentado síntomas de la ansiedad, era como más en general, por decirlo de alguna manera, y acá es de la ansiedad generalizada, que tiene muchos síntomas, pero obvio que todos los trastornos de ansiedad se presentan con muchos síntomas. Algunos se comparten y otros son enfocados en ese tipo de ansiedad. Acá es porque, justamente como dice generalizado, puede incluir los otros trastornos de ansiedad o centrarse en alguno en particular. Otro tipo de trastorno de ansiedad es el trastorno de pánico. Implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos. Ataques de pánico. Puedes tener sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos rápidos, fuertes o como aleteos, palpitaciones cardíacas. Estos ataques de pánico pueden provocar que a la persona le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido. E incluso puede pasar que te despiertes a cierta hora de la madrugada con un ataque de pánico. Sí, y el ataque de pánico, cuando no lo estamos identificando, muchas veces nos hace pensar que nos estamos a punto de morir, que nos estamos quedando sin aire, que el corazón está demasiado acelerado. Podemos sentir cierta molestia en esa zona porque los músculos se tensan cerca del corazón y lo que sentimos es que el corazón es el que nos duele, pero realmente es la zona del corazón. No nos vamos a morir por un ataque de pánico, pero el miedo que surge en ese momento es muy preocupante y por supuesto que hay que tratarlo, ¿sí? Además el pánico se puede manifestar de diferentes maneras y en diferentes situaciones. Acá nombré una, pero ataques de pánico pueden pasar en distintos lugares o en distintos escenarios, ¿sí? Otro trastorno de ansiedad, y acá estamos un poco más enfocados a los niños, porque sí, pueden sufrir ansiedad también los niños, por si alguien no lo sabía. El mutismo selectivo es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, e incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como en el hogar con miembros cercanos de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o en la sociedad, ¿sí? Son trastornos de ansiedad que surgen en los niños sobre todo, y en los que deciden de alguna manera no hablar o sienten que no pueden hablar en determinados escenarios. Y acá obviamente es muy importante recurrir a un médico, porque estamos hablando de un niño, ¿sí?, en el que esto le puede afectar muchísimo en su vida y que por supuesto que no es normal. El trastorno de ansiedad por separación, sí, traté de dejarlos como un poco juntos a los que tienen que ver con los niños. Es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal, ¿sí? Puede pasar que, como se presenta ahí en la imagen, el niño sufra muchísimo al dejar a alguno de sus progenitores en la puerta de la escuela, ¿sí? Tiene muchísimo miedo al abandono. A veces se piensa como, algo le debe pasar en la escuela y por eso tiene miedo. Bueno, puede pasar eso, por supuesto, no es que lo voy a
a negar, pero muchas veces eso ocurre porque tienen miedo que los padres los abandonen. Puede ser que los padres estén separados y ya sientan que alguno de sus progenitores lo ha abandonado porque no viven más con él. O puede pasar que haya, en ocasiones, muchos enfrentamientos en la casa, puede pasar eso, y que sienta que en algún momento alguien lo va a abandonar. Entonces ese miedo está de forma persistente y hay que tratarlo porque a veces son chiquitos y extrañan, por supuesto, y otras veces es un miedo y es un trastorno de ansiedad y no está bueno que desde tan chiquito se tenga. Si no es bueno de adulto, imagínense tenerlo toda la vida. Hablamos también de otro tipo de trastorno de ansiedad bastante parecido a la agorafobia, pero acá está más implicado a altos niveles de ansiedad, ¿sí? Del trastorno de ansiedad social, fobia social, que implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales, debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. Acá no es solo el miedo a estar rodeado de personas, sino de lo que esas personas pueden sentir al verte, ¿sí? Que en algunos casos la agorafobia también está un poquito relacionada con esto, pero acá trastorno de ansiedad, disculpen, es que recién me vino todo, entonces puede que la voz me haya modificado un poquito. Estar más relacionado al trastorno de ansiedad social a situaciones donde uno se siente avergonzado y que el estar rodeado de personas puede hacer que las personas te empiecen a mirar mal, digamos, o analizarte de una forma no buena, que te estén juzgando todo el tiempo. Bueno, eso es algo provocado por la fobia social, ¿sí? No es tanto como tener miedo a estar rodeado de personas, sentirse ahogado, sí, con tantas personas cerca, sino también, o que una situación puede ocurrir en determinado lugar, como hablamos del supermercado, por ejemplo, sino acá es no encontrarme con alguien que me juzgue o se burle de mí, ¿sí? Después hay fobias específicas que se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situación específicos y un deseo por evitarlos. En algunas personas la fobia provoca ataques de pánico. Acá la ansiedad está provocada por una fobia específica, ¿sí? Puede ser miedo a los aviones, miedo a los insectos, arañas, lo que sea. Miedo, no sé, a la tormenta, miedo a encontrarme algo, no sé, dentro de una caja. Distintos como esos miedos, esas pequeñas fobias que pueden ser por cualquier cosa que nos ocurra, ¿sí? Y eso nos provoca ansiedad. El peor de los escenarios, bueno, ¿qué pasa si me encuentro con una araña y no sé qué hacer? ¿Qué pasa si viajo y hay un accidente? ¿Qué pasa si siento un ruido y me encuentro con algo dentro de una caja? Cualquier cosa, ¿sí? Puede provocar ansiedad, pero son provocadas por fobias específicas. Después también existe el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos que son el resultado directo del uso indebido de drogas, como tomar medicamentos, estar expuesto a una sustancia tóxica o tener abstinencia a causa de las drogas, ¿sí? También se puede sufrir, obviamente, ansiedad provocada, en este caso, por una sustancia en específico que estuvo o está en nuestro cuerpo. Otro trastorno de ansiedad específico y no específico es un término para la ansiedad y las fobias que no cumplen con los criterios exactos para algún otro trastorno de ansiedad, pero que son lo suficientemente relevantes para ser alarmantes y perturbadores. Sí, acá estamos hablando de que, bueno, hay más ejemplos de trastorno de ansiedad, por supuesto, pero que son específicos o no específicos de determinada situación que le provoca a esa persona ansiedad, pero que no se la ha categorizado en ninguno de los términos que se han mencionado anteriormente, porque es como algo puntual de esa persona, por ejemplo, pero que las consecuencias, ¿sí? Todos los síntomas que mencionamos anteriormente que le provocan esa situación, sí se asocian a ansiedad. No sé, siente taquicardias, hiperventila, sudoración excesiva. Bueno, eso es provocado por una fobia a, no sé, determinada situación. Y bueno, como cumple con todos los síntomas, es ansiedad, pero es una ansiedad específica por esa situación,
que puede ser solamente esa persona que le pase, a un grupo muy reducido de personas, ¿sí? Y por eso no tiene como una categorización específica, no se le puede decir como trastorno de ansiedad por fobia a tal cosa. Bueno, puede ser por otra cosa. Bueno, ¿qué consecuencias tiene la ansiedad de nuestro organismo? ¿Qué complicaciones pueden existir? Bueno, el trastorno de ansiedad no implica solamente estar preocupado, también puede ocasionar o empeorar otros trastornos mentales y físicos como los siguientes: depresión, que a menudo se produce junto con un trastorno de ansiedad u otros trastornos de salud mental, ¿sí? La ansiedad no es solo una enfermedad mental, sino que por ella pueden surgir otras. Por eso es muy importante trabajarlo. Y no pasar por alto de, bueno, me siento muy estresado últimamente, o me siento muy nervioso por algo que va a pasar, y lo dejo en esa. No, si eso se va acumulando puede llevarme a cualquier otro tipo de enfermedad mental, porque es lo que hace la ansiedad, ¿sí? No es una cosa y con eso lo trato y listo, sino que, bueno, después aparecen más enfermedades. Abusos de sustancias, puede pasar como una forma de tranquilizante, digamos, acudir a algún psicofármaco legal o ilegal, como una manera, bueno, de hacernos sentir mejor. Problemas para dormir, insomnio, problemas digestivos, intestinales, dolor de cabeza y dolor crónico, aislamiento social, problemas en la escuela o el trabajo, mala calidad de vida e incluso puede llevar al suicidio. Es algo bastante fuerte de decir, pero lamentablemente un trastorno de ansiedad, por ejemplo, y que ha llevado a una depresión no tratada, bueno, puede hacer que la persona termine recurriendo a tomar esta decisión, ¿no? Al suicidarse. Así que no es algo para tomarlo a la ligera, por supuesto. Aún así, no significa que alguien que tenga ansiedad significa que por tener ansiedad no tiene cura, por supuesto que no. Sí, hay algunas cosas que podemos hacer nosotros en nuestra casa y obviamente recurrir a un médico especialista en la salud. Eso es fundamental, ¿sí? Por favor, si alguien siente o sabe de alguien que tenga alguna de estas características o de estos síntomas, por favor, acurra a un centro de salud o dígale a esa persona, convénzale de que asista, ¿sí? Pero hay algunas cosas que podemos hacer nosotros en nuestra casa, por lo menos para controlarnos en el momento que nos estamos sintiendo muy nerviosos, ¿sí? O incluso para evitar sentirnos mal e ir cambiando algunos hábitos. Por ejemplo, crear una rutina. La ansiedad se da en la incertidumbre y tener certeza sobre tu día te ayudará a controlar tus síntomas, ¿sí? Controlar, ser un poco más controlador o controladora. Armarte una rutina te da como esa idea de mayor tranquilidad. Obviamente puede surgir algún imprevisto, pero no estás pensando tanto en el imprevisto que va a suceder. Dice, no tengas miedo de pedir ayuda. Muchas personas pasan por lo mismo y te entenderán, ¿sí? Desahogarte con familiares que además te puedan dar un buen consejo, y el cual sería genial el que sea acudir a un médico. Pero poder desahogarse es fundamental para sacar un poco de esa carga, de esa mochila que se está teniendo encima, ¿sí? Mantén tu mente ocupada. Hay cosas que disfrutas o convive con gente que quieres. Pon tu cuidado personal como una prioridad, ¿sí? Realiza esas actividades que te gustan, tratar de hacerlas. Te gusta leer, lee. Te gusta jugar, juega. Te gusta salir a caminar, sale a caminar. Te gusta salir a correr, sale a correr. Te gusta verte con tus amigos, ve a tus amigos. Te gusta ver a algún familiar, anda y visita a ese familiar. Te gusta escribir, escribe. Te gusta pintar, pinta. Te gusta dibujar, dibuja. Lo que quieras, algo que a ti te guste y a ti te haga sentir bien, ¿sí? Y que eso te transmita paz. Tratar de mantener siempre la mente ocupada, siempre estar haciendo algo. Y sobre todo algo que te haga sentir bien y que te dé gusto hacerlo. Así obviamente liberas hormonas relacionadas a la felicidad y no al estrés.
Racionaliza. La ansiedad nos hace pensar en lo peor que pueda pasar. Repítete 1000 veces que no va a ser tan malo como te lo imaginas. ¿Sí? Eso, la ansiedad te hace crear un escenario que no existe. Recordemos, la mente no sabe diferenciar una situación real de una situación ficticia. Tips para la ansiedad. Tómate un tiempo de descanso, practica yoga, meditación, escucha música, ¿sí? Actividades relajantes, actividades que te conecten con el momento presente. Eso es fundamental cuando se tiene ansiedad. Tratar de hacer actividades que te conecten con el momento presente, sentir tu respiración, concentrarte un rato en la respiración hasta que puedas encontrar esa paz o esa tranquilidad, ¿sí? Hablar con alguien, hablar con tu familia y amigos sobre los temas que te abruman. Evitar el alcohol y la cafeína, que pueden agravar la ansiedad y provocar ataques de pánico, ¿sí? Por las mismas sustancias que componen estas bebidas. Otras maneras de manejar la ansiedad: dormir lo suficiente, comer alimentos saludables, mantener un horario diario regular, salir de la casa todos los días, ¿sí? Estar encerrado y con nuestros pensamientos no es la mejor solución. Lo mejor es distraerse, hacer ejercicio todos los días, mantenerse alejado del alcohol y las drogas ilícitas, hablar con familiares o amigos cuando se sientan nerviosos o asustados, ¿sí? Eso es importantísimo para poder controlar la ansiedad, poder desahogarse, saber que contamos con otras personas, y la empatía es fundamental para poder ayudar a los demás, y los demás también nos ayudan cuando tienen empatía hacia nosotros, ¿sí? Por supuesto, es muy importante consultar a un médico. Y hay ciertas características, que sí o sí hay que acudir a un médico cuando pasan estas cosas, ¿sí? Consulta a un médico con los siguientes casos. Sientes que te estás preocupando demasiado y que esto interfiere en tu trabajo, tus relaciones y otros aspectos de tu vida. Tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad te causan malestar y te resulta difícil controlarlos. Te sientes deprimido, tienes problemas con el consumo de alcohol o drogas, o tienes otros problemas de salud mental junto con ansiedad. Piensas que tu ansiedad podría estar vinculada a un problema de salud física. Tienes pensamientos o conductas suicidas. De ser así, procura tratamiento de urgencia inmediatamente. Es posible que tus preocupaciones no se vayan por sí solas y que empeoren con el paso del tiempo si no procuras ayuda. Visita a tu médico o a un profesional de salud mental antes de que tu ansiedad empeore. Es más fácil tratarla si obtienes ayuda, ¿sí? Por favor, presten atención a esto. Consulten a un médico si sienten ansiedad. Evitemos situaciones peores. Muchas veces la ansiedad provoca que se afecte nuestra convivencia con otras personas, nuestra relación con los demás. Y esto está obviamente íntimamente relacionado a que, estamos ansiosos, estamos preocupados todo el tiempo, estamos creando escenarios que no son, entonces incluso estamos estresados, irritables y atacamos a nuestro entorno que no tiene nada que ver. Muy importante acudir a un... así que sin más, por favor, si alguien sufre de ansiedad o si cree que alguien que conocen sufre de ansiedad, ayúdenlos a comprender la importancia de acudir a un médico, ¿sí? Todo tiene solución, y todo es curable, y existen muchísimos tratamientos. Así que vamos arriba y lo mejor para todos. Sin más, adiós.